Está en la mesa de Despierta esta mañana y se lo agradecemos muchísimo. El subsecretario para América Latina y el Caribe, precisamente de la Cancillería, Maximiliano Reyes. Subsecretario, buenos días. Gracias por estar aquí. Hola, Daniel. Dobles gracias porque hoy usted va a ser, pero subsecretario, pero presidente del comité de bienvenida, pero organizador de bodas, casi de todo. Nada más de eso falta. Antes de que entremos de lleno al tema de la cumbre de mañana, ¿por qué vino el presidente Díaz-Canel? ¿Por qué llegó antes y por qué estuvo invitado al desfile militar de ayer? Bueno, como bien lo sabes, en este año estamos celebrando una serie de conmemoraciones. El presidente Díaz-Canel fue invitado a la conmemoración del grito de independencia, que aquí además del grito lo celebramos con el desfile militar. Recuerdo, por ejemplo, que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, vino a Iguala, a Guerrero, el presidente de Bolivia vino a Campeche, el presidente Guillermo Lasso de Ecuador vino a Córdoba a celebrar las firmas de los tratados. Entonces esto ha sido a lo largo del año y pues coincidió con la cumbre de CELAC que el presidente de Cuba estuviera con nosotros el 16 de septiembre. O sea, la invitación fue directa, pues no es que invitaron a todos y él es el único que pudo adelantar su arribo un día para estar presente en el desfile. La invitación fue directa y además coincidió con que su agenda sí lo permitía, porque, bueno, pues aquí tenemos que hacer una ingeniería un poco complicada, dado que los invitamos a las distintas conmemoraciones, pero si alguno no puede venir en esa fecha, entonces invitamos a otros, etcétera. Aquí hubo una coincidencia que nos parece muy afortunada. Pero en realidad en la política no hay coincidencias. La invitación, el discurso de ayer no fueron casuales. ¿En qué momento se decidió hablar en la inauguración o en el arranque del desfile cívico-militar del 16 de septiembre sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba? El discurso del presidente López Obrador estuvo perfectamente planeado. Es decir, ¿cómo se decide hacer esto? ¿O bueno, hace cuánto? Como lo dijo el presidente López Obrador ayer, el 16 de septiembre es la fecha de mayor celebración popular de todos los mexicanos, punto número 1. 2, Cuba representa y ha representado para México a lo largo de su historia un emblema de resistencia, de lucha, de respeto a la soberanía, tal como lo dijo el presidente López Obrador también ayer. Y en tres, te diría que siempre México ha rechazado el bloqueo económico a Cuba. Y ahora, pues con mucho más determinación, porque estamos convencidos que los bloqueos ya no son una herramienta útil en la geopolítica, menos en un contexto de crisis sanitaria o crisis económica como la que estamos viviendo en el mundo, y al final terminan lastimando más a la gente que menos tiene. Entonces, la posición es muy concreta y es reiterar nuestro apoyo permanente a Cuba y nuestra condena enérgica al bloqueo económico. Ahora, ¿qué respuesta se espera de los Estados Unidos? En la Cancillería está usted dedicado a los países de América Latina y del Caribe, está Roberto Velasco como director de los asuntos que tienen que ver con el otro lado del continente, con América del Norte. Cuando se decide hacer esto, me imagino que se hace pues una junta, se tiene una plática, se hace una reunión en la que se considera la reacción que habrá de Estados Unidos. ¿Qué dice la otra parte de la Cancillería? ¿Qué esperan que Estados Unidos diga sobre este discurso polémico? Porque ha sido polémico, ha sido fuerte y ha sido controversial. Yo creo que fue un gran discurso y la respuesta de Estados Unidos, pues mejor que te la diga Roberto. Lo que yo te puedo decir hasta el momento es que nunca, hasta donde yo sé, en nuestra relación con Estados Unidos, ha habido algún comentario respecto a las posiciones de México con América Latina y el Caribe. Es decir, hay mucho respeto entre los presidentes, entre el Departamento de Estado y la Cancillería y en general los gobiernos. Tenemos una relación fronteriza enorme, que además es una relación de las personas, del intercambio comercial, de todas las manifestaciones de delincuencia que tenemos. Esa es muy seria, muy formal, la cuidamos demasiado y no mezclamos, digamos, ¿no? Yo no he tenido ninguna reacción absolutamente al respecto, ni en esta ocasión, ni en ocasiones anteriores respecto a distintas posiciones de México
en la región que no convergen necesariamente con lo que pudieran pensar en Washington. En la opinión pública, como en muchos otros temas, la opinión y las posiciones están divididas. Por una parte, hay quienes apoyan firmemente que hayan invitado al presidente Díaz-Canel y el discurso del presidente López Obrador ayer. Por otra, se dice que se está apoyando al líder de un régimen que tiene a mucha gente con los derechos humanos totalmente oprimidos, en la pobreza, en la miseria. ¿Cómo toma la Cancillería y cómo toma el gobierno mexicano esto? Bueno, sí, efectivamente la división respecto al tema ha sido permanente, no es nueva, y tal como lo dijo el presidente López Obrador ayer, y por eso recalco que yo creo que fue un magnífico discurso, podemos estar a favor o no, o de acuerdo o no, con todo lo que implica la Revolución Cubana. Lo que sí no es correcto, y esa es nuestra posición, es que se mantenga un bloqueo de estas características en detrimento de la población del país y provocando, por ejemplo, las oleadas migratorias, como ahora, ¿no? Evidentemente, si la gente no tiene las condiciones en sus lugares de origen, pues busca salir y tenerlas en otro lado. Bueno, la CELAC, ¿por qué nos debe de interesar lo que va a pasar mañana en el país? ¿Por qué nos debe de interesar la CELAC y lo que pasa dentro de ella? Bueno, comentaste muy bien hace unos momentos que estamos en una época en la que quizá como nunca algunos fenómenos especiales, como el caso de la pandemia, se presentan en todo el mundo y en todas las regiones y no reconocen fronteras. Sí. América Latina y el Caribe además sufre permanentemente consecuencias de fenómenos naturales. Tenemos volcanes, tenemos sismos, tenemos huracanes, tenemos deslaves, tenemos sequías, tenemos inundaciones que tampoco reconocen fronteras. Entonces, lo que hemos pretendido es hacer de la CELAC un foro de cooperación regional para latinoamericanos y caribeños que compartimos historia, fronteras, lenguajes, idioma, etcétera, y poder enfrentar a partir de la cooperación internacional, de la solidaridad internacional, estos problemas que tenemos todos los días en la región. Por eso es muy importante sentarnos a la mesa, discutir sobre ella. México siempre ha hecho un esfuerzo por desideologizar y despolitizar a la CELAC. Que las diferencias ideológicas o políticas se discutan, se analicen en otros foros, pero que este sea el foro para ponernos de acuerdo en lo que sí debemos hacer. Y hay, yo te diría, 3 resultados muy concretos, si me permites. Adelante. La producción y distribución de la vacuna AstraZeneca entre México y Argentina para países de la región. El segundo, que vamos a presentar la formalización de la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Necesitamos poner satélites regionales en el espacio. Nos estamos rezagando como región en la carrera espacial. Hemos visto cómo ahora ya el que tenga recursos puede comprarse su nave espacial e irse a dar una vuelta. Para ser exactos, ahorita hay turistas en el espacio. Sí, y nosotros como región no hemos logrado poner un satélite allá como cuando enfrentamos graves consecuencias, por ejemplo, del cambio climático, como las que ya te mencioné. Entonces, buscamos tener mayores herramientas tecnológicas para la prevención de eso y, por otra parte, abaratar y eficientar la comunicación móvil en nuestra región. Hay países que se encuentran en una región muy pequeña, por ejemplo, como Centroamérica, y si te cambias de país a otro, te cambia el roaming y te aumenta el costo muchísimo y el celular deja de funcionar. Y finalmente, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, nos va a presentar una propuesta y una ruta de trabajo para lograr la autosuficiencia en vacunas contra el COVID el próximo año. Hay 4 países latinoamericanos y caribeños que tenemos fases 2 y 3 de prueba en la producción de vacunas. Entonces, lo que queremos es empezar a ver ya cómo van las pruebas, si las podemos hacer en otros países latinoamericanos y caribeños y empezar a colectar recursos
para ser autosuficientes en Latinoamérica y el Caribe con vacunas contra el COVID. Esperemos lograrlo en 2022. Esos son, digamos, los 3 puntos con los que México va a llegar a la mesa mañana. Los 3 puntos claves y además que nos permiten materializar una diplomacia de servicio, una diplomacia que genere bienestar, salud, etcétera. Esta transformación de la OEA que México busca, ¿qué es? Bueno, lo planteó el presidente López Obrador en la última reunión de ministros de Relaciones Exteriores en el castillo de Chapultepec. Estamos convencidos que la OEA tal como está en estos momentos no nos ayuda en absolutamente nada, al contrario, entorpece y divide. Y es un pensamiento generalizado. Yo no, con todos los ministros de Asuntos Exteriores que he conversado, no hay uno que me diga la OEA está bien, ni hablemos de eso, ¿no? Dejemos como están las cosas. Entonces, el presidente López Obrador lo dijo muy bien en el castillo de Chapultepec. Tenemos que aspirar a tener algo similar a la Unión Europea. Y ahora, por ejemplo, en el asunto de las vacunas, si me permites rápidamente, la Unión Europea hace 3 o 4 meses presentó demandas contra laboratorios fabricantes de vacunas contra el COVID que no cumplieron con las entregas a sus países miembros. Acá la OEA no ha conseguido ni siquiera una jeringa. Entonces, pues eso probablemente se comente. ¿No? Esa es la posición nuestra, crear un grupo de trabajo para entre todos reflexionar y diseñar un mecanismo diferente y eso es lo que hay, no hay absolutamente nada más de todo el ruido que se ha generado en las últimas horas al respecto. Ahora, nos parecía relevante transmitir la posición y la situación en la que varios de los países de la CELAC llegan a esta cumbre mañana. El caso de Argentina. De hecho, ayer en algunos medios de comunicación internacionales se dijo que el presidente Alberto Fernández podría cancelar su viaje. ¿Viene o no? No, no viene. Ya muy entrada la noche, casi la madrugada de hoy, decidió y nos avisó que no venía. La crisis política interna está en plena erupción y es todos los días, desde el domingo pasado, que fueron las elecciones primarias allá. Viene su ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá. Ahora, ¿cómo se sienta uno a la mesa con países en crisis democráticas, subsecretario? Porque eso es lo que está sucediendo en países como Nicaragua, por ejemplo. Es que es justamente lo que te comentaba hace rato. Mira, si nos centramos en los asuntos políticos, efectivamente no avanzaríamos, ¿no? Por la complejidad propia del tema, por los distintos puntos de vista, por los intereses geopolíticos que existen, por las realidades que vivimos. Y mientras tanto, por otro lado, tenemos que conseguir vacunas, enfrentar nuevamente los fenómenos del cambio climático, enfrentar las migraciones. Entonces, lo que hemos decidido hacer en CELAC, hablemos de estos retos. Entonces, cada quien deje sus problemas en su casa y a la mesa venimos a hablar de las cosas en común. Por ejemplo, la OEA se ha especializado en hablar mucho de la política y las elecciones en los países y no ayudarnos en nada de estos problemas reales, ¿no? No desconocemos. Que también son importantes. Sí, por supuesto. Sí, los asuntos políticos pues son los asuntos del gobierno, de la poli, son muy importantes, pero pues esto, al menos el asunto de la pandemia es un tema grave y ha habido países latinoamericanos que no llegan ni a tener 300,000 dosis de vacunas hoy en día. Haití. O sea, eso es una cosa, el caso social y sanitario de Haití es una cosa en la que si hablamos del régimen político, pues nunca vamos a poder ayudar con Entonces, ¿no? ¿qué presidentes vienen o ya están aquí? Mira, ya está el presidente Díaz-Canel, ya llegó también el presidente de Uruguay, ya llegó el vicecanciller chileno, ¿El presidente de Ecuador? El presidente de Ecuador no ha llegado, pero estará llegando el día de hoy. Costa Rica estará llegando el día de hoy también. Guatemala también estará llegando hoy. El presidente de Perú llegará hacia entrada a la tarde. El primer acto oficial es una cena que ofrece el presidente López Obrador. Y varios primeros ministros del Caribe estarán llegando hoy.
Bueno, pues ya estaremos hablando la próxima semana de los resultados de esta cumbre con muchos líderes de América Latina y el Caribe en esta situación pues un poco complicada para muchos de ellos. Yo le agradezco mucho, como siempre, su disposición, subsecretario. Muchas gracias. El agradecido soy yo por este espacio y siempre esta extraordinaria entrevista. Bueno, trabajo va a tener este fin de semana, sí, así que ni lo vamos a molestar. Comité de bienvenida, llevamos varios fines de semana, organizador de bodas, de divorcios, de todo lo que se pueda imaginar, uno será usted este fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Es el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería Mexicana, Maximiliano Reyes. Vamos al resumen.